En la vecindad, el señor Barriga había organizado una reunión. En ella dijo que la renta bajaría su costo, pues todos los vecinos se habían dedicado a pagar a tiempo sus rentas. Así que para el señor Barriga, quien ya tenía más negocios, se le hacía buena idea bajar el precio para sus queridos inquilinos. Inclusive don Ramón no debía nada de la renta, cosa que sí era extraña. Pero supongo que era uno de esos episodios donde muestran algo distinto. Además, el señor Barriga informó que abriría una casa más, que se ubicaba justo debajo de las escaleras. Es decir, debajo de la casa de Patty y Gloria. Pero que eso se haría hasta pasadas algunas semanas. Todos se alegran y terminan pasando un buen rato. El chavo pregunta: Rondamón, ¿usted cree que tengamos un nuevo vecino? Es probable, chavito, responde don Ramón, mientras que los dos comían tortas de jamón. Al día siguiente, los albañiles y el arquitecto comenzaron a diseñar el trabajo que se haría. Y en ese momento comenzaron las obras para el nuevo departamento. Mientras tanto, todos estaban emocionados porque eso significaba que habría un vecino nuevo. Y querían conocerlo. Las semanas pasaron. Y de a poco la casa nueva estaba casi terminada. En ese momento, alguien entró a la vecindad. Era un hombre parecido a don Román, el que se supone era primo de don Ramón en otro episodio. Pero este se presentó como Ernesto, aunque no dijo a qué iba. Solo fue a echar un vistazo a la vecindad. Saludó a Kiko, quien estaba en el patio, y a doña Clotilde. Ellos solo pensaron que se trataba de una persona que rentaría un departamento, aunque nunca dijo a qué iba exactamente. Ya por fin, después de 2 meses exactos, la nueva casa estaba terminada. El señor Barriga hizo otra reunión con comida y dulces, para celebrar que se había logrado el cometido. Además, presentó a quien sería el nuevo vecino. Y en efecto, era el mismo señor Ernesto. Él dio gracias a todos por la bienvenida, y dijo que esperaba poder llevarse bien con todos. Todos lo saludaron amablemente. Todos menos la señora Clotilde, quien lo miró algo extrañada desde lejos. Trató de disimular, pero también el señor Ernesto la miró de forma extraña. De esto nadie se dio cuenta, así que terminando ese día todos fueron a casa. Los días siguientes fueron solo el constante de ver a Ernesto entrando con muebles nuevos y cosas para su nuevo apartamento. Pero, desde la ventana doña Clotilde lo miraba. Algo no andaba bien. Constantemente él charlaba con el chavo y con Kiko, porque casi siempre lo ayudaban con sus cosas. Él les agradecía dándoles dinero y dulces. A todos les caía bien aquel señor Ernesto. Justamente, él organizó una fiesta a las 2 semanas, porque decía que era su cumpleaños. Todos recibieron la invitación, pero la única que no fue era doña Clotilde. Ella dijo que se sentía mal, pero desde la ventana, y tratando de que nadie los viera, miraba al señor Ernesto de lejos, quien hacía juegos divertidos, que él decía haber creado. Eran juegos en los que los vecinos tenían que decir palabras que él escribía, pero eran en idiomas raros. Solo era tratar de adivinar lo que era eso, aunque nadie logró hacerlo. Aún así aquel día todos la pasaron muy bien. El señor Ernesto salía a regar sus plantas con frecuencia. Además, tenía 2 gallinas por mascota. Eran 2 gallinas de color negro. Ernesto decía que trabajaba en una iglesia como cuidador, y a veces se iba por las noches de la vecindad. Todo parecía normal, excepto que doña Clotilde siempre se negaba a saludar a Ernesto, aunque no daba razones. Siempre se hacía la sorda o fingía llevar prisa. Esto hasta que don Ramón se dio cuenta, ya que se le hacía raro que solo cuando Ernesto estaba, ella se comportaba de esa manera. Don Ramón entonces se le acercó y le dijo: Doña Clotilde, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, don Ramón, responde ella. Es que, he notado que cuando está el señor Ernesto, usted se comporta diferente. ¿Le cae mal o algo así? Ella no responde. Y don Ramón le insiste. Doña Clotilde entonces le dice que hablarán de eso más tarde. Será en la noche.
Cuando Ernesto se vaya, le acepta y espera que anochezca para hablar con Clotilde. Ernesto salió de casa al atardecer, diciendo que ya se iba a trabajar. Antes de irse, toca al chavo quien por alguna razón comenzó a sangrar del brazo. Ernesto le dijo: «Chavo, ¿qué te ha pasado?» «Espera, yo puedo curarte». Ernesto toma un frasco pequeño y pone algo de la sangre del chavo sin que éste se diera cuenta, mientras que le dio algodón para que éste hiciera presión y se curara la herida. Ernesto se fue. Doña Clotilde vio todo desde lejos, con esa mirada seria. Una hora después don Ramón salió para casa de Clotilde y ella lo invitó a pasar. Entonces charlaron y ella dio sus razones. Verá don Ramón, desde la primera vez que él llegó, Kiko y yo éramos los únicos en el patio. Nos saludó sin dar razones y sin decir que él sería el nuevo vecino. Solo observó todo, pero algo me parecía raro. El señor Ernesto llevaba algo en la mano. Era un saco pequeño con un polvo. Y lo dejó caer en partes de la vecindad. Además, hoy pude ver cómo cortó al chavo sin que él se diera cuenta. Y robó su sangre. Don Ramón, él tiene una vibra negativa fuerte. Y se dio cuenta que yo lo supe. Don Ramón no quiso creerle al principio. Pero doña Clotilde, a pesar de no ser realmente una bruja, sabe hacer hechizos y cosas de magia. Pues proviene de una familia de mujeres que sí eran brujas. Si no me cree don Ramón, mañana iremos cuando él se vaya a su casa. Le demostraré que tengo razón. Don Ramón estaba temeroso pero aceptó el trato. Y accedió a ir con ella. Mientras tanto, Ernesto volvía cada mañana feliz con su traje de sacerdote. Aunque según él solo limpiaba la iglesia. Más tarde, salió de su casa ahora haciendo lo mismo que hizo con el chavo a Kiko. Lo cortó sin que Kiko supiera y llenó un pequeño frasco con una gota de esa sangre. Y se la llevó. Kiko le preguntó que si había visto al chavo. Él dijo que no, pero que seguro estaba jugando en el otro patio. Kiko fue a ver y en efecto, ahí estaba el chavo. Pero este se miraba raro. Dijo que se sentía mal. Estaba enfermo según él. Ese día por la noche, doña Clotilde y don Ramón fueron a la casa de Ernesto. Y sin que nadie supiera lograron entrar. Don Ramón, no haga ruido y solo haga lo que yo le diga. ¿Entendió? Don Ramón asienta con la cabeza. Y los dos, ayudados con una lámpara, entran y se dan cuenta que la casa no tiene casi nada por dentro. Solo una pequeña mesa, una estufa y un colchón. Don Ramón no puede creerlo sabiendo que las primeras semanas Ernesto entró con muchas cosas. Con muebles y así. No era posible que no tuviera todo eso. Clotilde dijo saber lo que pasaba. Que de seguro había un sótano. Ella estuvo buscando hasta que dio con la escotilla. Y sí, Ernesto tenía un sótano en casa. La escotilla se abrió. Y había unas escaleras algo grandes, que se iluminaban por veladoras que él mismo Ernesto puso. Comenzaron a bajar. Y cerraron la escotilla. Mientras ellos estaban en el sótano. Poco a poco bajaron a un cuarto enorme donde estaban todos esos muebles. Pero no era todo. Había una enorme cruz pintada en la pared. Era de color rojo. Y había una más frente a esa. Pero invertida. De frente. Vieron un muñeco vudú del chavo. Con agujas por todo el cuerpo y con la sangre de este rociada sobre el muñeco. Lo sabía, decía Clotilde. Mientras que don Ramón moría de miedo. En eso escuchan un ruido. Ernesto había entrado a su casa.